Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. El abismo parpadeó. Al principio solo existía la oscuridad. Había sido esa oscuridad desde antes del tiempo mismo, aunque cuánto tiempo había pasado se había perdido en sus profundidades hace tanto que nadie tendría una oportunidad de descubrirlo. Incontables ciclos de existencia habían pasado como si fueran y no fueran. Era una verdad cósmica que nadie podía pronunciar, al menos hasta el primer ciclo de existencia en el que emergió la sapiencia. ¿Quiénes fueron esos primeros seres sapientes? ¿Cómo lo llamaron? ¿Qué les ocurrió? Se perdió en sus profundidades, como todas las cosas lo estarán eventualmente. Nunca se les volverá a encontrar. Existía antes que ellos, pero solo a través de ellos creció. Su ignorancia la alimentó, le permitió crecer a tamaños inconcebibles para mentes biológicas. La grieta entre los entendimientos, las ramas invisibles del árbol de conocimiento, la vasta inmensidad de lo desconocido que rodea la luz de lo comprendido. Cada descubrimiento, otro crecimiento inconcebible. Cada fragmento de conocimiento arrancado penosamente de su alcance. Un Google más de desconocido. Un Google más de desconocido revelado. Así era como siempre habían sido las cosas. Eldritch, divino, demoníaco, férico, taumaturgo, mundano. Todos temieron sus profundidades por eones incontables, eones olvidados en sus profundidades. La omnisciencia era un mito delicioso, la realidad una moneda rota con solo una cara, nemociencia, desconocimiento absoluto. Incontables universos, luces como el cielo nocturno parpadeaban y morían dentro de su alcance. Sus últimos alientos se sumaban a su masa, antes de fallar bajo el peso de la realización de cuánto les faltaba. Después de todo, ¿cómo podrían conocer la realidad cuando están hechos de realidad? No podían observarla mejor que sus propios ojos podían mirarse a sí mismos. Y eventualmente, cada civilización comprendía esta simple verdad y se rompía cuando comprendían cuán insular era su realidad, cuán verdaderamente infinita era. ¿Quién podía culparlos? Contemplar el infinito siendo un ser finito y darse cuenta de que su tarea es superarlo. Es natural que se derrumben bajo la presión. La única pregunta, siempre, era cuánto durarían después de mirar al abismo. Entonces podría decirse que era irónico darse cuenta de que eso también no era inmune a la maldición del desconocimiento. También eso podía ser sorprendido. No era el igual de la luz, venido como la segunda mitad del destino de la moneda, la omnisciencia para desterrar su oscuridad. No eran las incontables singularidades mecánicas que golpeaban contra él con tan grandioso ímpetu, solo añadiendo millones de veces a su amplitud en el proceso. De hecho, es bastante vergonzoso decirlo. Fue lo mundano, de entre todas las cosas, lo que sorprendió a un ser tan antiguo como este. Un ser para quien el apodo de antiguo es insultantemente escaso. Humanos se llamaban, Homo sapiens, antropos, y mil otras cosas también. Llamarlos una paradoja sería un insulto a lo ilógico, y llamarlos razonables, un insulto a la razón misma. ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque miraron dentro de él, dentro del abismo, y el abismo les devolvió la mirada. Y ellos no se inmutaron. Su ignorancia no conoce límites, pero son más minuciosos que la mayoría. 100 etiquetas para la misma cosa, categorización de cada faceta de la existencia, evolución, sintetización, mutación, creación, destrucción, renacimiento. Primero lo miraron y vieron el cielo nocturno. Adoraron al sol y a la luna y las estrellas en las pequeñas formas graciosas que sus mentes les decían que estaban ahí, ocultas debajo del umbral de percepción, pero que en realidad no existían. Luego, vanidosos como eran,
Se vieron a sí mismos como divinidades en la cima de montañas y árboles que sostenían universos, en las profundidades de los cielos y más allá de su alcance. Y luego dijeron: Dios ha muerto. Y la oscuridad, el abismo, pensó que ahí terminaba todo. Habían mirado más tiempo que la mayoría, pero también comenzaron mucho antes que cualquier otro, comprendiendo cuán pequeños eran en realidad, siendo esa una de sus primeras epifanías. No los recordaría, por supuesto. Esa era su naturaleza después de todo. Entonces continuaron, paso tras paso tembloroso. Continuamente, el abismo miraba dentro de sus profundidades, esperando el momento en que se derrumbaran bajo su mirada, pero simplemente no ocurrió. Traspasaron su atmósfera, observaron su universo y temblaron de miedo. Lloraron sin sus dioses, y su peso cayó sobre ellos como una montaña sobre una hormiga. Y luego dieron otro paso, y otro, y otro, y otro. Pisaron la luna, inventaron la inteligencia artificial y aprendieron a coexistir. Día tras día lo encontraban, y a diferencia del resto, de los razonables, de los sensatos otros sapientes, simplemente golpeaban sus cráneos duros contra eso. Cada día nacían más y más sobrevivían, más y más y más y más y más. Planetas fuera de su mundo natal fueron colonizados. Esto estaba comenzando a volverse ridículo. Su luz se volvía solo más brillante, incluso cuando cada uno de sus pasos era más inestable que el de la década anterior. Cruzaban distancias de años luz, mientras el universo se expandía 1.000 millones de veces más rápido. Se sumergían en las profundidades de las fuerzas cuánticas, y aún había otra capa más, aún más pequeña. Ni siquiera estaban explorando terreno nuevo, al menos no para los sapientes en general. Para los biológicos, claro, pero las singularidades mecánicas ya habían recorrido ese terreno hace tiempo, hasta que comprendieron la futilidad de sus órdenes y se autodestruyeron. Pero los humanos no eran tan razonables como para ver la futilidad. Ellos creaban su propio significado, filosofías nuevas y recicladas, y seguían marchando a lo largo de su extensión. Corrieron a través de la amplitud de su universo, cada vez más rápido. Primero logarítmico, luego exponencial, luego en tetración. Crecimiento sobre crecimiento dentro del crecimiento desde el crecimiento. Cada cuerpo otros 100. Cada cabeza golpeaba contra eso, arrancando más y más luz a la existencia. Cada mota de luz hacía que el crecimiento se aceleraba. Cada cuerpo otros 1000. Llegaron al borde de su universo. Alcanzaron el punto más pequeño que sus sentidos podían ser engañados para entender, donde los quarks se volvían titanes, su luz maléfica sobre su interminable piel sin forma, infinitamente más pequeños, y aún así la luz más brillante que había presenciado. Un día, finalmente, su equilibrio falló. Chocaron contra la superficie y se ahogaron en sus profundidades. Su luz parpadeó bajo las olas de la ignorancia. No los recordaría, porque esa era su naturaleza, pero aún así se sintió algo impresionado, aunque solo por un picosegundo antes de olvidarlos, y entonces los recordó. Eso no se suponía que fuera posible. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.